Esta semana ha sido eminentemente de información política nacional. Ahí está lo que vivimos a lo largo de la semana, el bloqueo en el Senado, la renuncia y luego el retiro de la objeción que pide el propio fiscal de la FEPADE. Y junto con esto, los tiempos políticos no se detienen, van hacia adelante. Hay un gran activismo de todos los que aspiran a una candidatura presidencial. Todos los partidos, desde la semana pasada, ya acordaron cuál va a ser su método de selección y particularmente el PRI. El PRI sigue con una actividad muy fuerte. Esta semana lo vimos, por ejemplo, en el caso de las actividades que encabezó el secretario de Hacienda, uno de los aspirantes presidenciales o de los que pueden aspirar a la candidatura del PRI, José Antonio Meade. Pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado desde hace unos meses, cuando el PRI, antes del Estado de México, enfrentaba una oposición, una resistencia interna que demandaba elecciones internas que finalmente no se dieron al día de hoy? ¿Cómo ha evolucionado la situación del PRI hacia lo que viene? Pronto, el destape de su candidato. Vamos a platicar de todos estos temas con Ivonne Ortega, exsecretaria general del PRI. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Muchas gracias por estar con nosotros, y uno de los rasgos que, desde luego, de las palabras, de los calificativos que podemos utilizar para el transcurrir de la vida política en el país en los últimos meses es sin duda la incertidumbre, lo incierto, las sorpresas que podemos ir encontrando a lo largo del camino y sobre todo en este último tramo en el que tendrán que definirse cuáles van a ser finalmente los candidatos a la presidencia de los principales partidos. Incluso si habrá o no habrá frente, quién lo puede encabezar, quién va a ser el abanderado del PRI, etcétera. Pero vamos a entrarle a tratar de entender, a partir de lo que ha sucedido en los últimos meses, qué es lo que podemos esperar en el próximo mes, en las próximas semanas, para tratar de ir despejando estas incógnitas. Y por eso me da muchísimo gusto que esté con nosotros, que haya venido aquí en viernes, además, Ivonne Ortega, ex secretaria general del PRI, consejera nacional. Muchas gracias, Ivonne. Al contrario, un placer tenerte, y sobre todo en viernes, que ya es una fecha más complicada, llena de marchas hoy en la ciudad. Sí, bueno, pensé que no llegaba. Yo sé. Pero afortunadamente sí alcanzamos a llegar. Muchas gracias por estar aquí, Pepe Rubinstein, como todos los viernes, un placer tenerte. Con el gusto de estar aquí con ustedes y con la exgobernadora de Yucatán. Gracias. Ese es el último título que me faltó decir. Pero, oye, Ivonne, déjame comenzar. A ver, cuando tú comenzaste tu campaña, digamos, de resistencia interna, levantaban la voz pidiendo que hubiera una elección abierta, y un poco el diagnóstico que ponían sobre la mesa el problema es que el PRI ha perdido en la intención de votos. Hablaban de cerca de 5 millones. Correcto. Y sin embargo, de esa época y después, sobre todo de la elección en el Estado de México, hoy parece que la situación en tu partido es muy distinta. Tienes una oposición dividida, inciertas las candidaturas de la oposición, y políticamente parece, digamos, que las resistencias internas son mucho menores de lo que uno hubiera esperado antes del Estado de México. Tú corrígeme y sobre todo ayúdanos a entender qué ha pasado. No, al contrario, cuando nosotros le planteamos a la dirigencia actual que haya consulta abierta, lo que pasa es que lo hago público, lo que había veniendo diciendo en lo privado, porque yo soy secretaria general del PRI de 2012 al 2015, llevamos la elección del 2014, la 2013, perdón, la 2014 y la del 2015. Y desde ahí yo decía, tenemos que abrir el proceso porque estamos en el siglo XXI, ya no podemos seguir decidiendo con los mismos métodos del siglo pasado, tenemos que entrar al siglo XXI. ¿Qué pasa? Nosotros recuperamos la presidencia de la República en el 2012, tenemos afiliados cerca de 8 millones o 7 millones y algo de militantes, y el presidente Peña gana con 19 millones y un poco más. Del 2012 al 2017 han habido 24 procesos de sucesión en el que se incluye el Estado de México, e independientemente si ganamos o perdemos la elección, que lamentablemente hemos perdido más que ganado, llegamos con 20 estados gobernados por el PRI y hoy tenemos 14 estados gobernados por el PRI. Pero independientemente si ganamos o perdemos, lo que sí hemos perdido sistemáticamente es rentabilidad electoral. Hemos perdido 4.700.000 electores. Casi 5 millones, sí. ¿Qué te dice esto? O sea, que el militante te está diciendo, si ya no me consultas, si no soy parte de la decisión que vas a tomar, y además la decisión que tomas no es la que yo estoy esperando, no solo ya no soy capaz de no acompañarte en el proceso electoral, sino soy capaz de darte la espalda. Ejemplos.
Quintana Roo. En Quintana Roo estaba con claridad que el candidato debió haber sido Carlos Joaquín, la cúpula decide un candidato diferente, que no era un mal candidato, pero no era su momento, se va al PAN y al PRD, inclusive le damos un candidato al PAN y al PRD, y nos gana la elección. Sinaloa con Maloba, Puebla con Rafael Moreno Valle, que ahorita está siendo parte del frente, inclusive con la posibilidad de poder, ellos mismos están pidiendo consulta abierta también al interior del frente. ¿Por qué? Porque lo que tiene que cambiar no son los partidos, lo que tiene que cambiar es el sistema político mexicano y poder lograr que en la Ley General de Partidos haya la elección primaria en México, de tal manera que está Estados Unidos y otras partes del mundo, de tal manera que consultemos primero a quienes nos mantienen, los mexicanos con sus impuestos hasta hoy, y los militantes con sudar la camiseta todos los días participen en una decisión de quién los va a representar en la boleta. Ahora, qué contrastantes las ideas que acabas de poner sobre la mesa. El PRI tiene que abrirse, está perdiendo rentabilidad electoral, partido del siglo XXI, adecuarse a las causas, y lo contrastamos con la declaración del presidente Peña, que fue el viernes pasado, no jueves o viernes pasado, una conferencia en Los Pinos, donde dice, está de regreso la liturgia, estamos además conformes con la liturgia, no tenemos por qué avergonzarnos de no hacer procesos abiertos como sucede en otros lados, cada quien tiene sus maneras. ¿Cómo ves esta diferencia de discursos, Pepe? Bueno, la regla es casi sol y día y noche. La regla es que la liturgia sigue. En términos generales, la liturgia y el esperar las palabras mayores del presidente de la República para destapar al candidato de su partido sigue. Nadie, a excepción de Ivonne, que es por lo que tú te distingues, ha dicho yo quiero. Le preguntan a los que están ya en la recta final, que quedan 4, y dicen que todavía no son los tiempos. Si tú aspiras a ser presidente de la República, si tú te has preparado durante toda tu vida, si falta un mes y ya inició el proceso electoral y te preguntan si tú aspiras y contestas que todavía no son los tiempos, quiere decir que no eres el candidato, no tienes las facultades para poderte lanzar como candidato. Simplemente, como está haciendo Ivonne está diciendo, bueno, es que yo quiero, es que yo aspiro, es que yo tengo un programa, es que yo lo voy a proponer, y la liturgia se impone y nadie se va a mover hasta que quiere salir en la foto. Ahora, el presidente dice liturgia, pero dijo también, nos hemos adaptado a los nuevos tiempos. ¿Cómo entiendes esa contradicción? Mira, realmente, en mi caso yo no entiendo de la liturgia porque mi formación es en oposición. Es laica. ¿Es laica o qué? No, pero además... ¿No vas a misa? Sí, por supuesto, ¿Sí? soy católica, pero bueno, casi que voy a misa cuando la campaña me lo permite, porque estoy recorriendo el país, ya llevo 2 vueltas a todo el país. Pero realmente yo, la candidatura a la presidencia municipal y a la diputación local, el gobernador del estado era don Víctor Cervera Pacheco, yo soy Ivonne Ortega Pacheco, primo hermano de mi mamá, mi principal opositor político. Él no quería que ningún pariente hubiera en la política. Le digo, ¿yo qué culpa tengo de apellidarme Pacheco? Claro. Logro que se abran precisamente internas, por eso creo mucho en las internas, y la presidencia municipal y la diputación local le gano al candidato del gobernador del estado. Pero vota el 84% del padrón electoral. O sea, lo que yo tengo de experiencia con las consultas abiertas es que lo que logramos es que vote un mayor número de personas. La candidatura de la gobernatura también fue de elección abierta, y gano la elección interna y gano la constitucional. Iniciamos 23 puntos abajo, gobernaba el PAN. Iniciamos 23 puntos abajo, ganamos por 7.46, votó el 77% del padrón electoral. O sea que cuando tú abres un proceso y los ciudadanos pueden acompañarte, te acompañan a ganar una interna, te acompañan a ganar la constitucional y lo más importante, te acompañan a gobernar. El principal riesgo que hay hoy, independientemente de liturgia, no liturgia, cuáles serán los procedimientos en cada partido, el principal riesgo que tenemos hoy es que en el 2018 el que llegue a gobernar, el que gane la elección, cual sea el partido, quien sea la persona, llega a gobernar con el 18, 20 o 22% del 50% si sale a votar el 50% del padrón electoral. Entonces estamos hablando de un gobierno débil, que eso es lo que no nos podemos permitir los mexicanos, y por eso yo proponía consulta abierta, pero ya definieron que sea por asamblea de delegados y les dije, a ver, pongan las reglas como quieran, cumplo las reglas y me inscribo. Me inscribo y participo y voy. Ahora, algo parece que está cambiando. Lo veo, por ejemplo, en el caso del PAN, la que era puntera en las encuestas, es la que sale del partido
aspirando también a la candidatura del Frente, y hasta donde yo entiendo, en tu partido quien encabeza las encuestas es Osorio Chong, es el que tiene además el mayor respaldo de la militancia. Sin embargo, no es el más señalado con posibilidades de tener la candidatura, en caso de que los criterios sean, por ejemplo, formar una coalición, digamos, de poderes económicos, fácticos, y una constelación alrededor de una candidatura como la de Mitt. Y ahí está lo que vimos el lunes en la reunión de la Cumbre de Negocios. Osorio Chong ha estado encabezando las encuestas invariablemente. Sin embargo, el hecho de que en agosto pasado el partido haya decidido que ya no se requieren 10 años de militancia para aspirar a ser candidato a la presidencia de la República, el hecho de haber quitado ese candado te hace sentir que hay una declaración oficial hacia alguien y que el partido se ajusta probablemente a un candidato que no está afiliado, sintiendo que puede ser difícil, que sabe que va a ser difícil toda la contienda, la situación del posible candidato Mitt a partir de agosto ha crecido. Porque, ¿por qué cambiaron esos estatutos? ¿Van dirigidos a alguien? Bueno, a ver, pues directamente contigo. A ver, ¿están los dados cargados en ese sentido o no, Ivonne? Puede interpretarse de las maneras que se consideren, pero realmente en el estatuto ya estaba la candidatura ciudadana. La candidatura ciudadana nosotros la ponemos en la Asamblea 21, cuando César Camacho y yo éramos dirigentes. ¿Qué hicimos en la 22? Pusimos el piso parejo. No nos dimos cuenta en la 21, cuando abrimos el espacio para que hayan candidatos ciudadanos, que le dábamos más a un ciudadano que a un militante. Un militante tenía que acreditar 10 años de militancia en el caso de la presidencia de la República y gobernaturas, 5 Senado y Diputaciones federales y 3 años presidentes municipales y diputados locales. Y un ciudadano, antes de la reforma del 8 y 9 de agosto, tendría que acreditar prestigio personal y conocimiento en las encuestas. ¿Qué hicimos en la Asamblea 22? Lo que hicimos es poner el piso parejo. Pusimos que tanto militante como ciudadano salga del mismo lado, de tal manera que el que gane la interna mediante el procedimiento que define el Consejo Político tendrá que cumplir lo que marca el artículo 73, que ahí sí está lo grave y no es en la Asamblea, sino es el Consejo Político del viernes pasado. Lo que dice el artículo 73 tiene que cumplir A, B, C, D, E, H. El artículo H dice que al momento de manifestar tu aspiración a buscar la candidatura tendrás que afiliarte como militante para entonces entrar a la contienda como militante, aunque no tengas militancia. Lo que hace el Consejo Político, que yo estoy revisando jurídicamente si es válido, porque si no es válido lo voy a impugnar, porque es un insulto a la militancia. Te estoy pidiendo tu nombre, te estoy pidiendo tu apellido, te estoy pidiendo que sacrifiques a los tuyos para que yo pueda ir, te estoy pidiendo tu dinero y te estoy pidiendo tu estructura para que trabaje por mí, pero no me quiero afiliar a tu partido. Esa es la lectura que le das a la militancia. ¿Cómo va a ir la militancia a tocar la puerta y pedir el voto por alguien que no se quiera afiliar al partido? Yo se lo dije al presidente Ochoa, ese es un insulto a la militancia y por eso no voy a ir al Consejo Político. Uno, porque no estoy de acuerdo con el método, y dos, porque no estoy de acuerdo con que quiten este fragmento de un artículo en donde obliga al que aspire, no a la presidencia de la República, son 1.548 ayuntamientos que se van a competir, son 822 diputaciones locales, 500 federales, 128 senadurías, 8 estados de gobernatura, más la jefatura de gobierno. Ahora, pero eso estaría marcando, digamos, una tendencia. Porque eso no es solo para la presidencia. A dirigir, digamos, la propia estrategia hacia la elección de la candidatura. Digo, déjame decírtelo crudamente, buscando a lo mejor un perfil que sea una persona cercana al PRI, pero que no parezca priista y que no necesariamente lo sea. Si fuera una estrategia para eso, sería una estrategia equivocada, porque tú tienes que partir de la base primero de lo que tienes en garantía. ¿Qué tienes en garantía? Tu militancia, tus militantes. Si tus militantes se sienten ofendidos, ¿cómo van a salir a buscar a convencer al de al lado? Entonces ya no tienes a tu estructura y por eso yo estoy revisando si es jurídicamente correcto lo que hicieron, porque hasta donde tengo el entendimiento, la Asamblea es el máximo órgano del partido y la Asamblea fue el 8 y 9 de agosto. ¿Qué pasó en 73 días que tuvieron que cambiar esas cosas? Estamos platicando con Ivonne Ortega, la situación y perspectivas del PRI. Pepe Rubinstein, tú me pedías la palabra justo antes de irme. Yo te decía que hay un par de mensajes, aparte de los que tú mencionaste, en el sentido de que queda la impresión de que el PRI se ajusta al candidato. El haber abierto ese candado
Y por otro lado, la idea de que durante todo el sexenio el PRI no tuvo la capacidad de poder foguear a un grupo de candidatos posibles, de gentes capaces que pudieran refrendar el triunfo de 2012. Y finalmente que debemos de asimilar que la gente vota por el candidato, o sea, el PRI es partido ya perdido y puede perder, pero es muy importante el candidato. Y entonces el PRI está viendo si es que estoy corriendo riesgos porque algún opositor va muy adelantado, probablemente el candidato que yo tengo que elegir, porque el partido se ha desprestigiado, porque hay una idea de corrupción y una idea de una serie de inseguridad, la inseguridad y una serie de fallas, y entonces probablemente hay alguien con un currículum que a lo mejor ya fue secretario de Estado varias veces y fue secretario de Estado tanto en el PAN como acá y brilla con luz propia. Pero pues ahí, ¿cómo ves? ¿Es primero el candidato o la coalición? No, me parece que primero es el partido. Lo primero que tienes que tener es a los tuyos. Si no tienes a los tuyos, no tienes ni una base de dónde partir. Y después de tener a los tuyos, salir a buscar la coalición, la alianza, lo que tú quieras que mande el estatuto y el órgano electoral. Y también pensar en las personas, porque estamos hablando de la presidencia de la República, pero cada una de las decisiones que se vayan tomando nos harán ganar o perder municipios, estados, distritos, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. O sea, la gente hoy ya no se pueden unir los cuerpos, pero ya no se unen, se pueden unir las cabezas, pero ya no se unen los cuerpos. Te voy a poner la elección de Durango. La elección de Durango, la candidata natural era Leti Herrera. No es la candidata, es un extraordinario cuadro del partido, Esteban Villegas el candidato. Leti Herrera compite para presidenta municipal de Gómez Palacio. Leti Herrera gana 7-1 y le mete 44,000 votos de diferencia con el candidato a gobernador. Gubernatura que perdemos por 20,000 votos. O sea, si le hubiera tenido la capacidad de sumar la mitad, 22,000, ganábamos por 2,000 la gobernatura. Ahora, ahí hay un punto que preocupa, y ese es, digamos, el argumento del otro lado. Te están diciendo, es que el PRI solo no le da. Tú mismo has hablado de la baja rentabilidad electoral, hay que ir por el voto que está afuera. Y ese es otro de los factores, digamos, a considerar a la hora de elegir a un candidato. Por eso quizá lo que se está señalando es el que parezca menos priista o el que puede ser más aceptado, digamos, ciudadanizado, que es un poco el discurso de Ochoa desde la Asamblea. Claro, pero a mí me da risa lo de Ciudadano por el Frente Ciudadano, sí. Por ejemplo, está presidido por presidentes de partido, pero el Frente Ciudadano. Y queremos tener un candidato ciudadano, pero lo queremos tener en el PRI. Si queremos tener un candidato ciudadano, pues hubieran registrado como ciudadanos, ahí lo permite la ley, hay 48 que están registrados. Es que vende más la marca Ciudadano. Batallando, pero cuando eres ciudadano, o sea, por ejemplo, el Bronco o Jaime Rodríguez es gobernador ciudadano, pero realmente tenía 30 años militando con nosotros. Sí. Coutier es diputado federal ciudadano, él es panista desde el vientre, desde su papá. Claro. El único verdaderamente ciudadano es Kumamoto, que sale de un ejercicio inclusive de su propia universidad, y él sí es ciudadano y gana la elección. Pero si tienes que partir de una base, tienes que partir de los tuyos. Yo veo muy peligroso que podamos partir de una base en donde dicen es el PRI, que me disculpen, pero no es el PRI. La grandísima mayoría de los priistas es gente buena, es gente que ahorita en lo que estamos platicando seguramente está llevando a su vecino al hospital, dándole de comer a otro vecino porque no tiene. Eso no es nota, pero eso es lo que pasa todos los días. Y cuando un priista hace alguna cosa, o uno de otro partido, porque es un tema de una generación que determinaron hacer cosas que ya no son públicas, y toman esa decisión, al primero que lastiman es a su partido. Imagínate a la gente que fue a pedir el voto por esa persona que le falló, a ella misma. Ahorita con el tema de la gasolina, que es un tema también que acaba de pasar en la Cámara de Diputados, en donde votaron en contra de la iniciativa, por 2 votos perdimos en la Comisión de Hacienda, la iniciativa le pegas directamente al bolsillo de las familias y la gente le dice a nuestro militante, oye, tú me veniste a buscar, tú me pediste que yo votara por este hijo de tal por cual y ahora dime, ¿qué le puede hacer más daño al PRI? Digamos, esto no contar con los priistas, tener un candidato que los militantes no se sientan tomados en cuenta, o que tengan un candidato, digamos, que no les garantice
el triunfo. Lo que les puede hacer más daño es que los priistas no sientan que les fueron tomados en cuenta y tomen una decisión diferente, como lo hicieron en Sinaloa, como lo hicieron en Oaxaca, como lo hicieron en Puebla, como lo hicieron en Quintana Roo, como lo hicieron en Durango, como lo hicieron en Tamaulipas, en Chihuahua. No es algo que tengas que experimentar para el 18, ha venido pasando sistemáticamente. O sea, ya te dicen, ya no solo no te acompaño, o sea, no me escuchaste, ya no solo no te acompaño, no está contigo. Mi voto ya no está contigo. ¿Tú lo ves eso, Pepe? ¿Tú ves ese escenario? Yo sí siento que el voto duro del PRI es menos. Sí siento que hay rencores, sí siento que hay sinsabores, sí siento que no se les ha cumplido. Y también siento que el PRI solo todos los partidos se están coaligando, es por algo. Es el copete que te hace ganar. El Estado de México, pues lo ganó el PRI gracias a que venía con el Partido Verde. Bueno, de hecho no lo gana el PRI. De hecho, el PRI puro pierde. Gracias al copete que le dan los partidos coaligados es que ganó. De tal manera que el PRI no va a ir solo. El PRI requiere tener una coalición de partidos también. Hay una llamada, en medio de todo esto hubo llamadas importantes. Estoy pensando en la Bastida Ochoa diciéndole a la dirigencia del PRI, independientemente de que hayan avanzado en la Asamblea y luego en el Consejo Político Nacional, hablen y hay que tomar en cuenta y tener una interlocución y subir a todos a la coalición. No sé si hasta ahora lo hayan hecho. Los tiempos políticos en marcha, gran activismo esta semana, quizá la nota que marca el acontecer de esta semana. Estamos hablando con Ivonne Ortega y nos quedamos Ivonne Ortega, secretaria general del PRI, exgobernadora de Yucatán. La Bastida se los pidió. Hay una declaración pública donde dice la cúpula tiene que reunirse con las resistencias, con los inconformes, disidencias, las corrientes, etcétera, para lograr, digamos, un acuerdo y una amplia coalición, comenzando por el propio PRI. ¿Cómo va ese proceso? ¿Ha habido reuniones? ¿Hay algún tipo de acercamiento, de acuerdos? Bueno, yo no puedo hablar por los demás. De lo que sabes. Yo, en mi caso, yo platiqué con el presidente del partido el miércoles, el Consejo Político fue el viernes, ahí le planteé mi postura, dije, si tú no vas a llevar para que el Consejo Político defina entre una consulta abierta y una asamblea de delegados, y ya definió una cúpula que vaya a ser asamblea de delegados, no voy a ir al Consejo Político, no voy a validar una sesión de trámite y mucho menos una simulación con el tema respecto a este tema que anularon de la fracción H del estatuto. Pero sí, tiene que ser el que crea que puede ganar solo, que no necesita a nadie. En estos momentos, mi abuelo decía, en la política 2 y 2 no son 4 ni 22. Y creo que en este momento ese dicho queda como anillo al dedo. Tienen que hablar con todas las corrientes, tienen que hablar con todos los que piensan diferente, pensamos diferentes. Carlos Madrazo decía, unidad no es unanimidad. Y es lo que está pasando. Pero hasta ahora ese proceso no se ha dado. No se ha dado, pero no ha llegado el momento de la convocatoria. Cuando ya está el momento de la convocatoria, me parece que todas las corrientes tienen que estar siendo parte para la emisión de la convocatoria. ¿Cuándo están esperando la convocatoria? De acuerdo al órgano electoral, son 30 días a partir del Consejo Político, o sea que pudiera ser hasta el 21 de noviembre. 21 de noviembre. Para el proceso, iniciarlo, el proceso interno, entre la primera o segunda semana de diciembre. Es el tiempo máximo. ¿Cómo ves, Pepe? A mí me gustaría hacer la de Pepe Buendía un momentito y preguntarte, ¿hay un paralelismo en el PRI, como lo hubo en el PAN, entre tú y Margarita Zavala? Ella decidió que se va por la libre, tú eres institucional. ¿Crees que tu apertura puede verse como disidencia y estás dividiendo de alguna manera al partido? Pues al partido, pero a los que siguen al partido. Al contrario, le estoy dando voz a la militancia. Si yo quisiera ser candidata independiente, tenía perfectamente claro el calendario electoral. El 8 de octubre era el último día del registro, el órgano electoral amplió una semana más y hubiera hecho pues lo que tenía que hacer y no estar sufriendo como están sufriendo ahorita para recabar las firmas. Yo ya hubiera tenido las firmas recaudadas. Pero si estaba pensando en ser candidata independiente, pero yo creo que si tú quieres cambiar de fondo, que estamos hablando del sistema político mexicano, no solo del partido, si tú quieres cambiar de fondo las cosas, las tienes que cambiar de adentro. ¿De dónde cambian las cosas cuando quieres cambiar? Cambias de tu casa. Si quieres que la calle de tu casa esté limpia, pues la primera que tienes que limpiar es la parte tuya. La tuya. Entonces, por eso estoy dando la batalla en mi casa, en el PRI, donde la he dado siempre. Cada vez que he querido aspirar a un cargo ha sido igual.
la presidencia municipal, la diputación local, la diputación federal, el Senado, la gubernatura. El Senado fue por encuesta, todas las demás fueron de interna. Y he competido en la interna, he ganado la interna y he ganado la constitucional. Yo creo en esos procesos y por eso creo que tengo que iniciar. ¿Y te disciplinarías? Dependiendo. Ahora, el proceso todavía tiene interrogantes hasta donde logro ver. ¿Cómo va a ser la convención de delegados? Es correcto. ¿Habrá ahí una pasarela? ¿Habrá debates, por ejemplo, entre los que se inscriban o los que sean propuestos? ¿Cómo se va a armar luego la votación dentro precisamente de la convención? Por eso lo que dice... ¿Pero qué traes? Por eso lo que dice la Bastida tiene razón, tienen que escuchar a todos, porque yo soy una corriente, pero hay muchas corrientes, hay quienes se avientan a hacerlo público, como Ulises Ruiz, como Alianza Generacional, como las adherentes, que también han manifestado su postura, hay quienes están en una condición como nosotros, o inclusive más fuerte que nosotros, que no lo están haciendo público, pero sí lo están haciendo al interior. Entonces tienen que juntar a todos los que ven o tienen una visión diferente o algo que aportar al partido, y particularmente en el tema de la convocatoria tienen que estar todos. ¿Cómo te lo imaginas tú? Yo me imaginaría... ¿Qué esperarías, digamos, pensando en tener posibilidades de competir o ser lo que da legitimidad a un piso parejo? Lo que da legitimidad a un candidato es ser elegido, o candidata es ser elegido lo más democráticamente posible. Si ya se decidió que sea por asamblea de delegados, hay un porcentaje que ya tiene en su lugar, que son los consejos políticos estatales y el nacional, que suman más o menos como 37,000, más 36,000 y algo, y tienen que haber un espejo de estos 36,000 que son en votación por lista. Estos de votación por lista tienen que estar con claridad, hechos de participación de todas las corrientes para que estén más o menos equilibrada la votación, y lo correcto sería es que sea por urna, o en voto secreto, y no por aclamación en el Estadio Azteca, ¿no? Bueno, eso ya sería no por asamblea. Claro. Pero eso con un proceso, digamos, de debates. Claro, por supuesto. Pero debates entre todos. O una pasarela como la que hubo, ¿te acuerdas? En el año 2000. Lo ideal serían los debates, porque entonces ahí ves cómo puedes inclusive tomar ideas de tu competidor. Probablemente estamos compitiendo, pero convergemos en la misma visión, por ejemplo, de la política económica, de la política social, del sistema político mexicano. Probablemente no, y tendremos que debatir quién tiene la razón, y ahí los militantes que van a tener la oportunidad de votar, que son pocos, 73,000, puedan tomar la decisión de sus demás compañeros respecto a quién pueda ser el mejor elemento en la boleta. A ver, los antecedentes que tenemos es el sexenio de la Madrid, aquella pasarela que armaron. La famosa pasarela. La famosa pasarela, y luego en elección interna fue la Bastida Madrazo. En el 2000. Y Madrazo y esa salió muy mal porque el partido se dividió. Pero se dividió porque habían dados muy cargados, estaba muy concentrado hacia un solo lado. La verdad es que no hubo ruptura porque haya habido consulta abierta, sino hubo ruptura porque la consulta abierta no fue verdaderamente democrática. Conste que la Bastida, persona a la que yo admiro y quiero mucho, un extraordinario candidato, y me parece que hubiera sido un extraordinario presidente de la República. Las condiciones le pusieron a desgastarse en la interna, y cuando llegó a la constitucional pues ya solo llegó con lo que le quedaba, con el resto que le quedaba, ¿no? No es por la interna que se pierde la candidatura a la presidencia de la República, sino por la propia condición de haber estado tantos años en el poder, los errores que habían cometido los gobiernos anteriores y la propia condición del fenómeno que en ese momento genera Fox, ¿no? Claro. Y en el 2012 hay también un proceso, Madrazo con Everardo, gana Madrazo, y nos vamos a tercer lugar en el 2006. Así es. En 2006, y en el 2012 teníamos un candidato con claridad, que no hubo necesidad de hacer una interna. Manlio Fabio Beltrones, que estaba en la competencia, se suma antes de la interna al proceso, valida la candidatura, acompaña al candidato a ganar la elección, lo acompaña en los primeros 3 años de su gobierno en la Cámara de Diputados, y llegamos en una candidatura clara y con un triunfo contundente, con un triunfo comparado con la elección anterior de Calderón de menos de medio punto, ¿no? En la práctica hemos visto que las pasarelas, pero cuando hay delegados y cuando vienen los búfalos, y son más de 10,000 delegados los que se pretenden en esta ocasión, siguen línea. No es el voto secreto que tú dices, no son las urnas, sino que siguen una línea, y le llamaba a López Portillo que era el fil de la balanza. Yo creo que un poco más que el fil de la balanza, pero ese PRI tradicional es el PRI que persiste.
La opinión del presidente de la República es definitiva. Y a ver, ya todo esto, ¿tú crees que el presidente ya tenga tomada esa decisión? Me parece que el presidente está haciendo su análisis. Es una decisión en la que el que más riesgo corre es él. Sí, claro, y pues su gabinete, sí. Porque si hay una elección en la que no tenga un triunfo, corre condiciones complejas. Entonces yo creo que lo conozco, fuimos gobernadores casi en el mismo periodo, antes de eso éramos amigos, o somos amigos, pero yo era diputada federal. ¿Se perdió esa amistad? No, pero no es un tema de amistad, no éramos amigos, digo, cuando yo era diputada local y él era gobernador, luego yo soy gobernador y somos gobernadores casi en el mismo periodo. Y él termina un poco antes que yo, y yo termino en octubre del 2012. Yo lo he visto hacer los análisis correspondientes y siempre tomar la decisión al finalcito o estirar la liga lo más que da. O sea, que hay adrenalina en el asunto y va a aguantar hasta el último momento. Por lo menos en las decisiones que yo he visto que ha tomado, recordemos la del Estado de México la pasada con Erubiel, la tomó al filo de la navaja, hizo una decisión correcta, tan correcta que arrasaron en esa elección. En esta batallamos un poco para poder ganar, pero siempre ha jugado así. No sé si en esta ocasión, que es la máxima decisión, digo, de su vida, porque ya después el presidente no puede. Estos espaldarazos a mí de esta semana de la cúpula empresarial no se pueden interpretar como más que una cosa de los propios empresarios. De los empresarios y de los que simpatizan con él. Hay que entender que haya gente que simpatiza con él y hay que aclarar algo, porque dicen Emit y Osorio y Enrique Lamadrid y 5 por lo menos del gabinete. Sí. Pero realmente ellos nunca han dicho, ellos no dicen si quiero ser candidato. O sea, es lo que yo decía. Son 3 preguntas que hay que hacerles a ellos. Una es, si quieren ser candidatos a la presidencia de la República. Los que son militantes del PRI, pues no tienen ningún problema, van a ser por el PRI. Los que no son militantes del PRI, como el secretario de Hacienda, lo que habría que preguntarles es si quiere serlo por el PRI. Si quiere serlo por el PRI, el estatuto lo permite. Y la tercera y más importante es preguntarle si su aspiración personal es más fuerte que su compromiso actual. Bueno, por la reconstrucción. Ahí quedan esas 3 preguntas. Muchas gracias, Simón Ortega, por haber venido. Quedan las preguntas. Usted, a ver qué opina. Muchas gracias. Gracias, Pepe Rubinstein. Que le vaya bien. Buen fin de semana.